Bueno, el título del panel la verdad que no es fácil, ¿no? Porque es cómo reconstruimos a partir de esta crisis. Y a estas alturas, hasta la semana pasada yo decía para mí misma, ¿qué más se puede decir sobre la crisis de la Iglesia? La verdad que nos fuimos encontrando con más sorpresa. Ya a la idea le ha tocado una parte muchísimo más dolorosa y yo en eso no voy a entrar. Pero sí pienso que nos podemos quedar en dos miradas, ¿no? Que es una en poner la lupa solo lo negativo y deprimirnos, porque eso podría ser una realidad muy posible, o bien también esa otra polo opuesto, que es negar las evidencias y seguir como antes, porque de alguna manera sabemos por la historia de la Iglesia que tarde o temprano la tormenta va a pasar. Pienso que esas dos actitudes, que son polos opuestos, tienen en común una sola cosa, que es que la Iglesia deja de evangelizar en cualquiera de esas dos posturas, porque el mandato de la Iglesia es evangelizar, es el que ha recibido por Cristo. Los primeros, los que toman esa posición de la lupa, dejan de pensar que la Iglesia es un buen instrumento para llevar a Jesús a las almas, porque parece que Jesús la ha abandonado. Los segundos quedan como si tal cosa, como un poco mirando, siendo un poquito como ilusos, ¿no? Diciendo, bueno, aquí la verdad que no pasa nada. Y bueno, y han seguido pasando cosas. Hemos visto la semana pasada cosas terribles, incluso hechos que la verdad que yo creo que ninguno de nosotros imaginábamos o podíamos pensar. Aún en ese contexto, pienso que hay una vía intermedia, que se basa en el mismo evangelio, que es la esperanza. Una virtud teologal fundamental y a la que el Papa Francisco, fíjense que le dedicó toda su catequesis el año 2016. Y aquí lo cito a él. Necesitamos esperanza, decía en una de ellas. La vida es a menudo un desierto. Es difícil caminar dentro de la vida, pero si nos encomendamos a Dios puede llegar a ser hermosa y ancha como una autopista. Y claramente el desafío para quienes trabajamos en comunicaciones de iglesia es reconstruir esa autopista después de un tsunami, porque lo que hemos vivido es un tsunami. Pero perdonen que me detenga un poco más en lo que es la esperanza, porque creo que es muy necesaria. La esperanza cristiana tiene dos elementos. El primero, que Dios no abandona a su iglesia. La iglesia sigue sobreviviendo a 2000 años de crisis. Como lo decía Inés antes, no soy historiadora, no me voy a detener en todos esos hechos históricos que los demuestran. Pero la historia nos da muchas pruebas y Dios ha mostrado que lo decía en serio. El segundo punto de esa esperanza es que el futuro de la iglesia depende de nosotros mismos. Dios quiere que dependa de los cristianos de cada época. La historia muestra que la iglesia ha seguido adelante gracias a personas que han hecho lo que tenían que hacer, costase lo que costase. Les llamamos santos. En días en que jóvenes y adultos mueren por los superhéroes de Avengers Endgame con récord de taquilla, los santos, los héroes del cristianismo, son los únicos que nos pueden devolver la confianza en nuestra iglesia. ¿Por qué quiero profundizar unas pocas líneas en lo que significa la santidad? El año pasado, cuando estuvimos en Roma, en particular con la Paulina, y cuando escuchamos a Inés San Martín, que se nos cayeron las escamas de los ojos al advertir la profundidad de la crisis que teníamos en Chile, curiosamente, en paralelo, con María Esther Roblero, que está aquí a primera línea también, estuvimos con una persona que trabajaba en la embajada nuestra en el Vaticano, aún sin embajador. Y él contándonos muchas cosas de lo que pasaba, nos dijo que le llamaba la atención que cada vez que las conferencias episcopales iban en estas visitas al Líminas, a Roma, siempre llevaban muchas causas de aperturas de procesos de beatificación. Pero a él, que era chileno, le llamaba mucho la atención que hacía mucho tiempo que es cierto que las conferencias, las visitas al Líminas no son con mucha frecuencia, son cada ciertos años, pero que sí, la iglesia chilena habitualmente hacía mucho tiempo que no llevaba causas que le preocuparan de seguir adelante en procesos de beatificación. A eso lo uní a las palabras del Papa Emérito, publicadas hace unas semanas en la revista alemana Klerusblatt. Allí advierte sobre la tentación de que esta crisis nos haga mirar a la iglesia como algo que tenemos que tomar en nuestras manos y rediseñar. Asegura Benedicto XVI en esas líneas que el hoy de la iglesia es más que nunca una iglesia de mártires y por ello un testimonio del Dios viviente. Si miramos a nuestro alrededor y escuchamos con un corazón atento, podremos hoy encontrar testigos en todos lados, especialmente entre la gente corriente,
que se alzan por Dios con sus vidas y su testimonio. Por eso le agradezco tanto a Inés que nos haya mostrado esa cara de esas personas que están en distintas partes del mundo alzando a Dios con sus vidas y su sufrimiento. Pienso que la santidad es el rostro más hermoso de la Iglesia. En este primer cuarto del siglo XXI, tan repleto de incertidumbres y amenazas, la Iglesia nos propone como camino de vida, como lo ha acuñado el Papa Francisco, a santos de la puerta de al lado, personas comunes y corrientes llamadas a cambiar el curso de la historia, empezando quizá por la nuestra personal, y este perfil ha sido la tónica de las últimas beatificaciones y canonizaciones de Francisco. Personas muy normales que han sufrido, se han esforzado, se han desanimado y cansado, han caído, pero siempre se han levantado por saberse hijos amados de Dios. Perdonen mi autorreferencia, pero nosotros dentro del Opus Dei estamos muy contentos porque en los próximos días en Madrid se va a beatificar a la primera persona laica del Opus Dei. Una persona, una mujer común y corriente, como cualquiera de los muchos que estamos aquí, pero que con su vida ha demostrado que se puede llegar al cielo y llevar a muchos otros al cielo. Ella es Guadalupe Ortiz de Landázuri. En esta constancia para seguir adelante día a día, dice el Papa Francisco en su exhortación Gaudate et Exsultate, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta del lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios y que tenemos como tarea de comunicadores descubrir para mostrar el rostro de Cristo a lo largo de Chile. En Chile, fíjense que tenemos más de 20 causas de canonizaciones abiertas, por nombrar solo algunos. La de Antonio Rendich, el médico de los pobres de Antofagasta, la del ingeniero Mario Iriart, un siervo de la comunidad de Schoenstatt, la de María del Carmen Benavides, el cacique araucano Tamablil, o la de Monseñor Francisco Valdés Subercasó, el capuchino que iluminó a Monseñor Chicluna en su paso por Chile. Si uno investiga un poco, se da cuenta de que faltan datos, hay postuladores muertos y otros desanimados. Y no es por los costos, como me preguntaban hace unos días atrás en una mesa redonda, es que en algún minuto de nuestro caminar, la santidad de lo cotidiano nos dejó de deslumbrar. Y es que desde este punto quiero ahondar en el papel que nos toca a los laicos en esta crisis. El primer eje en el que quería profundizar es que deberíamos aplicar al gobierno y a la comunicación de las estructuras eclesiásticas la novedad del Concilio Vaticano II, de la conciencia de que los laicos no son menos fieles que los clérigos. Hay que pasar a que somos tan corresponsables como los clérigos en los asuntos de la Iglesia. Solo así se entiende el énfasis del Papa en el encuentro de la Santa Sede sobre protección de menores, donde los presidentes de las conferencias episcopales allí convocados concordaron en que hay que dar un paso para la intervención de los laicos, pero me atrevería a decir que no hay que esperar a recibir una invitación de los prelados como si la Iglesia fuera suya, sino que hay que asumir la responsabilidad con disponibilidad y con energía. Son derechos y deberes que hay que aprender a ejercer. Los laicos no somos sujetos pasivos. De aquí la responsabilidad de nosotros como comunicadores de mejorar la propia educación y capacitación en todo lo ocurrido, de levantar nuevas voces que puedan hablar con autoridad y conocimiento de la Iglesia y de nuestra fe. Es necesario aprender, capacitarse profesionalmente, pues resulta imprescindible para resolver este gran problema. Trabajar con expertos. Por ejemplo, estoy en mi casa materna. Qué desafiante sería si la Católica crease un centro de protección de menores que sea referencia para América Latina. Es fundamental para prestar ayuda a la sociedad, como prestan las facultades de medicina, escuelas de enfermería, etc. Huir del dictado de lo políticamente correcto, de esos titulares que convierten en verdades absolutas los prejuicios más tópicos. Pongo aquí, por ejemplo, la polémica de la semana antepasada, cuando se discutió la posibilidad de levantar el sigilo de la confesión. Curiosamente, no fueron los mejores. O sea, a ver, no quiero ser injusta, por supuesto que los obispos hablaron muy bien de este punto, pero no me dejó de impresionar que hubo más de algún sacerdote que confundido no tenía tan claro que sí se podía levantar o no. Y resulta que un columnista en un diario dominical que es agnóstico y liberal defendió mejor que ninguno de nosotros la confesión. Entonces, son esas las cosas que a mí, por lo menos, como católica, me superan un poco, porque digo, bueno, ¿dónde estamos nosotros, quienes somos los que tenemos que hablar de la maravilla que es, por ejemplo, el significado potente de la confesión? Aprender de quienes los han hecho bien.
Un motivo importante de esperanza se encuentra en la experiencia de Estados Unidos. Cuando los obispos fueron conscientes de la gravedad del problema, tomaron cartas en el asunto. En 10 años el cambio fue radical, lo hemos visto recién además con el testimonio de Mike en Irlanda. Ese cambio no sucedió de la noche a la mañana, sino que fue el fruto de un plan claro y decidido, con principios firmes y con dedicación de personas y recursos. Cambiar una institución como la Iglesia en un gran país en solo 10 años tiene dimensiones de milagro. Han conseguido 3 cosas: que todos los lugares de las estructuras eclesiásticas sean ambientes seguros para los menores, tener claridad de ideas sobre lo que es bueno y es malo, y recuperar la confianza de los de dentro y la reputación ante los de fuera. El problema de los Estados Unidos es que solucionaron solo una parte del problema, los abusos de menores por parte del clero, pero quedó sin resolver lo relativo a los encubrimientos tanto de abusos como de otras conductas impropias. Es cosa de leer el caso McCarrick. Esto es lo que estalló en 2018. Si lo vemos con perspectiva chilena, podría decirse que a nosotros nos han explotado los 2 temas al mismo tiempo. En el fondo, tiene sus ventajas. Bastará poner remedio de veras y de una vez por todas a las 2 situaciones. El segundo eje para la renovación de la Iglesia es la rendición de cuentas. Los laicos podemos ayudar a la Iglesia y mucho en esto. Quizá no estemos en condiciones en que cada diócesis o arquidiócesis rinda cuenta de todo, pero podemos empezar por todas las instituciones eclesiásticas, colegios, universidades, hospitales, todo. Como ha dicho varias veces el Papa Francisco, el cambio más difícil no es un cambio normativo, sino un cambio cultural, que la gente haga las cosas de otro modo. Aquí podemos y debemos ir por delante. El tercer eje, como lo nombraba recién la Paulina, es la transparencia en la comunicación, porque es solo así el modo de asegurar la justicia. De nuevo, los laicos podemos ayudar de manera activa y de manera pasiva. Activamente ayudando a que cada institución sea transparente de veras. De manera negativa, no aceptando participar en nada que no sea transparente. Aquí menciono, como lo menciona Paulina, a Valentina Laraski, esta decana de los vaticanistas en Roma y que fue invitada a hablarle a los obispos en el encuentro de menores de la Iglesia en febrero pasado. La cito: comunicar es un deber fundamental, porque de no hacerlo ustedes, se vuelven automáticamente cómplices de los abusadores. Los fieles no perdonan la falta de transparencia, porque es una nueva violencia a las víctimas. Quien no informa alienta un clima de sospecha y desconfianza y provoca la rabia y el odio hacia la institución. La transparencia no solo ayuda a prevenir en abusos contra menores, sino que también contra la corrupción económica y contra los abusos de poder. Hoy nuestras sociedades han asumido como regla general la transparencia y los públicos consideran que el único motivo para no ser transparentes es el deseo de ocultar algo negativo o corrupto. En este eje pienso que tenemos que grabarnos a fuego en nuestro disco duro los comunicadores, poner a las víctimas en primer plano, que no son el enemigo, algo que tenemos que sacarnos de la cabeza. Las víctimas no son números, no son parte de una estadística, son personas a las que se le ha arruinado la vida, la sexualidad, la afectividad, la confianza en otro ser humano, su fe en Dios y su capacidad de amar. Dejarse aconsejar, solo así podemos evitar meter la pata. Antes de cualquier decisión, pedir consejo a personas con criterio. Soy una convencida que la Iglesia, en todas sus estructuras eclesiásticas, debiera tener expertos en comunicación, expertos que sean Pepe Grillo y no yes men, y escucharles. Pongo a continuación 2 ejemplos que me han tocado de cerca. Uno, nosotros recientemente, ustedes lo saben, tuvimos una crisis como prelatura y en un comienzo tuvimos bastante inexperiencia para abordarla. Teníamos nuestros protocolos desde hacía mucho tiempo, pero nunca nos había tocado vivir, por lo menos en Chile, un caso en primera persona. En el comienzo lo fuimos haciendo como pensábamos que había que hacerlo, pero obviamente nos equivocamos. Y fue muy distinto cuando comenzamos a pedirle ayuda a la oficina de escucha de la Conferencia Episcopal, porque nos fue dando consejos. Teníamos expertos, personas que trabajaban, que nos mantenían en contacto, nos hacían ver qué es lo que había que hacer y qué es lo que no había que hacer. Por otro lado, no puedo dejar de mencionar, por su cercanía mediática, lo ocurrido con el convenio que firmó el Ministerio Público con la Conferencia Episcopal y que ha sido tan criticado, cuando en su esencia lo único que busca es elevar el estándar o obligar a la Iglesia a denunciar incluso en aquellos casos en que no hay obligación de hacerlo.
Y esta pequeña crisis de esta semana me llevó a hacerme varias preguntas. ¿En qué se falló? ¿Por qué una iniciativa que era tan buena en 48 horas se fue a la basura? ¿En qué no hicimos bien? ¿Aplicamos a lo mejor un modelo extranjero en que se confía mucho en las personas, en un modelo en que no tenemos la cultura de la confianza? No sé, otra de las preguntas que me hice, ¿no hubiera sido mejor, aparte de, por supuesto, haberlo previsto primero con las asociaciones de víctimas, también haber pensado que era bueno que la persona que lo explicara fuera una mujer, que fue la que llevó a puerto esta iniciativa? Bueno, son todas preguntas que uno se hace, porque fíjense que una iniciativa tan potente y tan buena la mató un Twitter de la Asociación Nacional de Fiscales anteayer, donde señalan que firmar dicho acuerdo fue un error que debe ser corregido rápidamente. Ya para terminar, profesionalizar la comunicación. Es necesario comunicar mejor. Hay que generar estructuras ágiles y flexibles que proporcionen información certera con rapidez. Hay que darle seguimiento a la información y, sobre todo, hay que reaccionar con rapidez. Tenemos que convencer a nuestra jerarquía que invertir en la comunicación es un negocio rentable y una inversión a largo plazo. Quiero cerrar con unas palabras que nos dirigió el Papa Francisco hace ya justo un año en su carta al pueblo de Dios que peregrina en Chile. Dice, y lo cito, «En el pueblo de Dios no existen cristianos de primera, segunda o tercera categoría. Su participación activa no es cuestión de concesiones de buena voluntad, sino que es constitutiva de la naturaleza eclesial. Es imposible imaginar el futuro sin esta unción operante en cada uno de ustedes que ciertamente reclama y exige renovadas formas de participación. Insto a todos los cristianos a no tener miedo de ser los protagonistas de la transformación que hoy se reclama y a impulsar y promover alternativas creativas en la búsqueda cotidiana de una iglesia que quiere cada día poner lo importante en el centro. Lo que no se nos puede olvidar es que el objetivo de levantarse de esta crisis no es para dominar el mundo, sino para servir a Dios. No olvidemos que la victoria de Cristo sobre el mundo es la cruz. El objetivo de la evangelización no es ser mucho, según la lógica de las redes sociales. Nuestro fin no es ser popular en los medios de comunicación. La evangelización no es una cuestión de éxito, sino que es una realidad profundamente íntima y sobrenatural. Y solo desde esta mirada es que creo que podemos partir por la reconstrucción. Muchas gracias.